La vasta oscuridad del espacio estaba salpicada por las luces de la flota de la Confederación Helix. Miles de naves, unidas por el propósito de expandir su dominio, orbitaban alrededor de la Luna, la última barrera antes de la Tierra. Al centro de esa armada, el Leviatán, la nave insignia del general Bactor, brillaba como un monumento de guerra, con su carcasa de metal negro absorbente que parecía devorar la luz de las estrellas. En su interior, el general Bactor contemplaba un holograma tridimensional de la Tierra, girando lentamente frente a él. Su rostro reptiliano estaba marcado por cicatrices, testigos de victorias pasadas. Su voz resonó con desprecio en la sala de mando, llena de oficiales alienígenas de diversas razas. Estos humanos son patéticos. Pueden construir armas, pero no tienen el espíritu para luchar. Solo saben temer. Activando una transmisión galáctica, Bactor lanzó su mensaje con una teatralidad calculada. Quería que cada ser humano lo escuchara, que su voz se convirtiera en el eco de su desesperación. «Humanos cobardes», rugió, alzando una garra como si aplastara el mundo que veía en el holograma. «Entreguen su planeta ahora, y les garantizo una esclavitud misericordiosa. O resistan, y no quedará nada de su especie». Las palabras resonaron como una sentencia de muerte en la Tierra. En los búnkeres subterráneos, donde se refugiaban los líderes militares y políticos, el ambiente era de desesperación. Las pantallas mostraban imágenes de la flota enemiga, un espectáculo aterrador de tecnología y poder. Se debatían planes, pero cada estrategia parecía más inútil que la anterior. El presidente de la Alianza Mundial, Javier Montoya, golpeó la mesa con frustración. ¿Nada? ¿No tenemos absolutamente nada que pueda detenerlos? Un silencio incómodo respondió a su pregunta, hasta que una voz tranquila rompió el aire. «Hay algo», dijo el capitán Diego Rivas desde una esquina de la sala. Los presentes giraron hacia él. Rivas, un hombre de mediana edad con ojos afilados y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, no era un oficial cualquiera. Era una leyenda entre los círculos militares, conocido por ejecutar misiones imposibles. Sin embargo, su reputación también lo precedía como alguien que actuaba al margen de las reglas. «Explícate, Rivas», ordenó Montoya, entre la esperanza y el escepticismo. Rivas dio un paso adelante y proyectó un holograma con información que había recopilado sobre el Leviatán. El problema con los alienígenas como Bactor es que confían demasiado en su tecnología. Pueden ser formidables en una batalla directa, pero son vulnerables desde adentro. Propongo infiltrarme en su nave insignia y destruir su reactor principal. Sin el Leviatán, su flota será desorganizada y manejable para nuestras defensas. La sala estalló en murmullos de incredulidad. ¿Infiltrarte en la nave más vigilada de la galaxia? Es un suicidio, exclamó uno de los generales. Pero Rivas levantó una mano, calmando la protesta. Uno solo de nosotros basta, afirmó con una confianza tan gélida que la sala quedó en silencio. El presidente lo miró fijamente, tratando de medir la seriedad en sus palabras. ¿Qué te hace pensar que puedes lograrlo? Porque ellos no nos entienden. Nos ven como cobardes, débiles. Ese es su error. Subestimar a los humanos es lo que los llevará a la derrota. Tras un largo debate, Montoya accedió. Sabían que la misión era un tiro en la oscuridad, pero también que no podían darse el lujo de no intentarlo. Diego se preparó para partir en una nave prototipo de camuflaje óptico, el único artefacto capaz de evadir los sistemas de detección avanzados del Leviatán. Antes de abordar, Rivas se dirigió a su hogar por última vez. En un pequeño apartamento de la ciudad subterránea, su hija Sofía, de 10 años, jugaba con un dron defectuoso que había reconstruido por su cuenta. Al verlo, corrió a abrazarlo. ¿Tienes que irte otra vez?, preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Sí, Sophie, pero esta vez es diferente. Tengo que asegurarme de que tengas un futuro, de que puedas vivir en un mundo libre. Ella lo abrazó con más fuerza, pero no dijo nada. Diego le dejó su amuleto de la suerte, un colgante que llevaba desde sus días de cadete. Cuídalo por mí. Volveré por él. Cuando la nave despegó, Diego no miró atrás. Su mente estaba ya enfocada en lo que debía hacer. Mientras la pequeña nave furtiva atravesaba el espacio hacia la colosal figura del Leviatán,
Diego activó el sistema de camuflaje. En su interior, repasaba mentalmente su plan una y otra vez. Sabía que las posibilidades de éxito eran mínimas, pero eso no importaba. Dentro de la nave enemiga, Bactor recibía informes sobre la falta de respuesta humana. Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Cobardes, tal como esperaba. Pero mientras pronunciaba esas palabras, la nave furtiva de Rivas ya se deslizaba silenciosamente hacia el hangar del Leviatán. El primer paso del plan había comenzado. La nave furtiva de Diego Rivas avanzaba silenciosa hacia el colosal Leviatán, deslizándose como una sombra entre las naves de la flota Helix. La tecnología de camuflaje óptico, desarrollada en secreto por científicos humanos, era su único escudo. Sin ella, habría sido detectado y vaporizado en segundos. A través de la ventana de su cabina, Diego contemplaba la inmensidad del Leviatán. Era una estructura monstruosa, tan grande que su silueta parecía dividir el cielo estrellado en dos. Es como enfrentarse a un dios, pensó, pero descartó ese pensamiento de inmediato. Los dioses no existen, solo enemigos y errores. Y hoy, su misión era encontrar los errores en la arrogancia de Bactor. Diego respiró hondo. Las manos le temblaban ligeramente al controlar la nave, pero no era miedo lo que sentía, sino la descarga de adrenalina de alguien acostumbrado a jugarse la vida en la línea más peligrosa de combate. Cuando el sistema de navegación indicó que estaba en posición, activó los propulsores de maniobra y aterrizó suavemente en un ducto de mantenimiento externo del Leviatán. Una vez que aseguró la nave en el casco, comenzó a moverse. El traje exoesqueleto que llevaba no solo le proporcionaba fuerza aumentada, sino también la capacidad de mantenerse adherido al metal liso de la nave. Armado con herramientas de infiltración y una pistola de energía compacta, comenzó a cortar una entrada en el casco. Cada segundo era una apuesta. Si la nave detectaba su presencia, no tendría tiempo de reaccionar. Pero el corte fue limpio, y Diego se deslizó al interior del Leviatán. El aire en los pasillos era frío, y la iluminación azulada proyectaba sombras largas y opresivas. Los corredores, enormes y perfectamente simétricos, parecían diseñados para intimidar. No había ruido, excepto el zumbido distante de los sistemas de la nave. Diego activó un escáner de mano, que le mostró un mapa parcial de los niveles cercanos. Su objetivo estaba claro: llegar al núcleo del reactor principal, una estructura inmensa que no solo alimentaba al Leviatán, sino que coordinaba toda la red de control de la flota. Sin embargo, avanzar no era sencillo. Los Kaartok, la raza de Bactor, eran meticulosos en la vigilancia de su nave. En cuestión de minutos, Diego se topó con un grupo de soldados patrullando un cruce. Eran enormes, con piel escamosa y armaduras brillantes que parecían una extensión de sus cuerpos. Cada uno llevaba un rifle de plasma que podía desintegrar a un humano en un instante. Diego observó desde las sombras, calculando. Esperó a que pasaran, aprovechando la cobertura de un conducto de ventilación. Usó su pistola de energía para cortar con precisión una sección del conducto y se deslizó dentro. Desde allí, pudo moverse sin ser detectado, aunque el espacio era claustrofóbico y el ruido de sus movimientos podría traicionarlo si no era extremadamente cuidadoso. Tras media hora de avanzar entre ductos, sistemas de mantenimiento y corredores, llegó a una sala secundaria de mando. Allí, encontró su primera gran oportunidad. A través de los paneles holográficos, pudo acceder a parte de la red informática de la nave. Aunque el idioma de los Kaartok era extraño y complejo, Diego había recibido entrenamiento para descifrar patrones alienígenas. En cuestión de minutos, localizó los planos del reactor. Lo que vio no era alentador. La ruta hacia el reactor estaba llena de puntos de control, y el nivel de seguridad era aún mayor de lo que había anticipado. Mientras analizaba los datos, una alerta se encendió en uno de los paneles. Diego maldijo en voz baja. Aunque había sido cuidadoso, su acceso había disparado un protocolo de detección. En la sala de mando principal, Bactor recibió el informe. El general entrecerró los ojos mientras observaba las lecturas. ¿Un intruso?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y desdén. Sus oficiales asintieron, señalando la ubicación del acceso no autorizado. Bactor sonrió, dejando ver sus colmillos afilados. ¿Un humano atreviéndose a entrar en mi nave?
Interesante. Vamos a ver cuánto puede durar este insecto antes de ser aplastado. Bactor envió un escuadrón de soldados hacia la ubicación de Diego. Al mismo tiempo, Diego, consciente de que la seguridad estaba en alerta, abandonó rápidamente la sala y avanzó hacia el reactor. Sin embargo, su progreso se volvió más complicado. Las patrullas aumentaron y los sistemas de vigilancia comenzaron a activarse en los corredores cercanos. En un momento crítico, Diego se encontró atrapado en un cruce, con soldados avanzando por ambos lados. Con un movimiento rápido, usó una granada de pulso electromagnético para desactivar temporalmente las luces y los sistemas de seguridad del área. En la oscuridad, se lanzó por un conducto lateral, dejando atrás a los soldados que buscaban frenéticamente al intruso. Sabía que no podría seguir escondiéndose para siempre. Su misión no era solo infiltrarse, sino llegar al reactor y destruirlo. No habría segundas oportunidades. Con cada paso, el riesgo aumentaba. Bactor ahora sabía que un humano había desafiado la seguridad de su nave. Pero Diego también sabía algo que Bactor no comprendía aún. No había necesidad de ejércitos masivos ni de flotas colosales. Como lo había dicho antes a los líderes de la Tierra, uno solo de nosotros basta. La alarma resonaba por los corredores del Leviatán, sus ecos metálicos rebotando en las paredes oscuras. Diego Rivas avanzaba con rapidez calculada, evadiendo las patrullas Kaartok que ahora lo buscaban con un fervor implacable. La nave, antes un monumento de orden y control, comenzaba a mostrar grietas en su sistema. Diego sabía que las máquinas alienígenas, por perfectas que fueran, dependían de la obediencia ciega de sus operadores. Y eso era algo que él podía explotar. Tras un giro inesperado, Diego se encontró en un hangar secundario. Aquí, lejos del caos principal, descubrió una escena inesperada. Prisioneros alienígenas de raza sometidas por la Confederación Helix. Los mantenían en jaulas de energía, flacos y visiblemente maltratados. Sus ojos se clavaron en él al instante, llenos de miedo y curiosidad. Diego evaluó la situación rápidamente. La mayoría de ellos eran físicamente débiles, pero entre ellos destacó un Nitar, una criatura esbelta con piel grisácea y ojos negros que brillaban con inteligencia. Los Nitar eran conocidos por su habilidad innata para interactuar con sistemas tecnológicos complejos. Diego se acercó a la celda del Nitar y activó su cortador de plasma portátil. ¿Eres técnico?, preguntó, directo al grano. El Nitar asintió, su voz un susurro gutural. Lo soy. ¿Eres humano? Pensé que tu especie no enfrentaba a la Confederación. Diego no tenía tiempo para explicaciones. Eso está cambiando. Si me ayudas a llegar al reactor, sacaremos a todos de aquí. El Nitar miró a su alrededor y luego asintió lentamente. En cuestión de minutos, Diego liberó al técnico y a un grupo de prisioneros más pequeños que podían moverse sin problemas. Algunos tomaron armas improvisadas de los restos de patrullas destruidas en las cercanías. Aunque no eran soldados, Diego sabía que su presencia sería útil para crear distracciones y confundir aún más al enemigo. Mientras tanto, en la sala de mando principal, el general Bactor observaba con creciente frustración. El intruso humano había logrado desatar el caos dentro de su nave insignia. Las cámaras mostraban explosiones en zonas clave, patrullas eliminadas y sistemas que fallaban inexplicablemente. Pero no era solo la habilidad del humano lo que desconcertaba a Bactor, era su audacia. Este humano actúa como si creyera que puede ganar, dijo Bactor, sus garras tamborileando sobre la consola. Envía al escuadrón de élite. Quiero a este insecto vivo para entender su locura antes de matarlo. Mientras tanto, Diego y su improvisado equipo de prisioneros se movían como sombras por los corredores del Leviatán. Cada paso acercaba al equipo al reactor, pero también aumentaba la intensidad de las patrullas. Usando la tecnología de camuflaje humano y la inteligencia del Nitar, lograron evitar varios encuentros fatales. Sin embargo, la suerte no duraría para siempre. Al llegar a una sala de tránsito, una emboscada los sorprendió. Soldados Kaartok blindados, armados con rifles de plasma y drones de combate, los rodearon. Diego reaccionó al instante, lanzando una granada de pulso para deshabilitar temporalmente a los drones. Los prisioneros más valientes atacaron con las armas improvisadas,
mientras que Diego utilizó su pistola de energía y su agilidad para eliminar a los soldados. Cada movimiento era calculado, cada disparo preciso. Sin embargo, la pelea fue brutal. Varias de las criaturas liberadas cayeron bajo el fuego enemigo, y el propio Diego recibió un disparo en el hombro, pero no permitió que el dolor lo detuviera. A pesar de las bajas, lograron abrirse camino hasta un ascensor que los llevó directamente a las profundidades de la nave, donde se encontraba el reactor. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el grupo quedó frente a una sala inmensa, iluminada por un resplandor pulsante. El reactor del Leviatán era una estructura colosal, con anillos de energía girando en torno a un núcleo brillante que irradiaba calor y poder. Diego no perdió tiempo y comenzó a colocar los explosivos que había traído consigo. Mientras lo hacía, el Nitar manipulaba los sistemas de seguridad para ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Diego mientras ajustaba la última carga. El Nitar miró los monitores y respondió con urgencia. Han detectado la manipulación. Tienes menos de 10 minutos antes de que lleguen refuerzos. Diego asintió. Pero justo cuando activó el temporizador, las puertas de la sala se abrieron de golpe. El escuadrón de élite Kaartok había llegado, y no estaban dispuestos a dejar que un humano destruyera su nave sin luchar. Eran más grandes, más rápidos y mejor equipados que cualquier enemigo al que Diego se había enfrentado hasta ahora. La batalla que siguió fue frenética. Diego usó el terreno a su favor, moviéndose entre las estructuras del reactor para evitar los disparos. Sus aliados prisioneros lucharon valientemente, pero la superioridad de los Kaartok era evidente. Uno a uno, los prisioneros fueron cayendo, hasta que solo quedaron Diego y el Nitar. Cuando parecía que la derrota era inevitable, el Nitar, herido gravemente, se sacrificó. Hackeó el sistema de contención del reactor, liberando una descarga masiva de energía que inutilizó temporalmente las armaduras de los soldados Kaartok. Diego aprovechó la apertura para acabar con los enemigos restantes. Con el reactor a segundos de explotar, Diego miró al Nitar, que agonizaba en el suelo. ¿Por qué?, preguntó Diego, con el corazón encogido. Porque, si uno de ustedes puede enfrentarse a ellos, tal vez todos podamos hacerlo, susurró el Nitar antes de exhalar por última vez. Diego activó su módulo de escape y se lanzó hacia el hangar más cercano, dejando el reactor a punto de detonar. Sabía que no todos los sacrificios podían ser en vano. Y así, mientras el núcleo del Leviatán comenzaba a colapsar, la nave entera tembló con la fuerza de su destrucción inminente. El núcleo del Leviatán estaba a segundos de estallar. Diego Rivas corría a través de los corredores destrozados, sorteando explosiones y vigas caídas. Las sirenas resonaban como un lamento metálico, y las luces rojas parpadeaban caóticamente mientras la nave se desmoronaba desde dentro. Cada paso le costaba un esfuerzo titánico, su hombro herido latía con dolor, y el agotamiento amenazaba con detenerlo. Pero Diego no podía permitirse rendirse. No ahora. En su casco, el comunicador emitió un mensaje del Comando de la Tierra. La voz del presidente Montoya sonaba entrecortada, cargada de preocupación. «Rivas, ¿sigues con vida?» «Aún respiro, señor», contestó Diego mientras saltaba sobre una sección del suelo colapsado. Su respiración era pesada, pero su tono permanecía firme. «La carga está colocada. El reactor caerá en menos de 3 minutos». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Finalmente, Montoya habló, esta vez con un matiz de tristeza. «Diego, no hay tiempo para evacuar. La Tierra estará en deuda contigo». Diego no respondió de inmediato. La posibilidad de no regresar siempre había estado en su mente, pero no había tenido tiempo para enfrentarse a ella. Ahora, con la muerte acechando tan cerca, pensó en su hija, Sofía, en su risa, en la promesa que le había hecho de volver. «Siempre hay tiempo, señor», dijo finalmente, con una leve sonrisa. Finalmente, llegó al hangar más cercano, donde un pequeño caza enemigo permanecía estacionado. Diego improvisó rápidamente, conectando su escáner de hacking al sistema de la nave. Mientras trabajaba frenéticamente para desactivar las barreras de acceso, los temblores de la nave aumentaban. Sabía que el reactor estaba a punto de explotar. Con un rugido de esfuerzo, logró activar el caza justo a tiempo.
El colapso del Leviatán. Desde las afueras del Leviatán, la flota Helix observaba con asombro cómo su nave insignia comenzaba a romperse. Los anillos de energía del reactor fallaron, liberando un estallido de luz blanca que atravesó el vacío del espacio como una supernova. Fragmentos del Leviatán salieron despedidos, chocando contra naves cercanas y destruyendo parte de la formación enemiga. El general Bactor, en su sala de mando alternativa a bordo de otra nave de la flota, miraba la pantalla con incredulidad. Jamás había contemplado la posibilidad de que un humano pudiera causar tal destrucción. Su ira era tan intensa que golpeó la consola, rompiendo los paneles de control con sus garras. ¿Cómo es posible?, gruñó, sus colmillos apretados. Un solo humano no puede lograr esto. Uno de sus oficiales, con voz temblorosa, respondió: General, parece que subestimamos su especie. El regreso del guerrero. En la Tierra, las comunicaciones se llenaron de gritos de júbilo cuando los sensores confirmaron la destrucción del Leviatán. Sin su nave insignia, la flota Helix quedó desorganizada, incapaz de mantener su formación de ataque. Las defensas humanas aprovecharon el caos, lanzando un contraataque coordinado que forzó a los alienígenas a retroceder. Mientras tanto, el módulo de escape de Diego, camuflado con la tecnología alienígena, flotaba entre los restos del Leviatán. Diego, herido y al borde del agotamiento, maniobró la nave con las pocas fuerzas que le quedaban. En su casco, escuchó la voz emocionada de uno de los operadores terrestres. «Tenemos una señal de vida. Es el capitán Rivas». Cuando Diego finalmente aterrizó en una base subterránea, fue recibido como un héroe. Soldados, científicos y civiles se reunieron para vitorearlo. Pero Diego no buscaba aplausos. Apenas había descendido del módulo, preguntó: «¿Sofía?». Una pequeña figura emergió entre la multitud. Sofía corrió hacia su padre con lágrimas en los ojos, y Diego se arrodilló para abrazarla con fuerza. «Prometiste que volverías», susurró ella, aferrándose a él como si temiera que desapareciera. «Y aquí estoy», respondió Diego, sonriendo a pesar del dolor. Los humanos cumplimos nuestras promesas. El eco de la victoria. En los días que siguieron, la Confederación Helix se retiró de la órbita terrestre, debilitada y humillada. Aunque Bactor juró venganza, la derrota en el Leviatán cambió la percepción galáctica sobre los humanos. Las razas sometidas por la Confederación comenzaron a rebelarse, inspiradas por el acto de resistencia de una sola persona. Diego, sin embargo, sabía que la guerra estaba lejos de terminar. En una reunión con el alto mando, declaró: «Hoy hemos demostrado algo importante. No importa cuán grande sea la amenaza, ni cuán avanzada sea la tecnología de nuestros enemigos. Porque cuando dicen humanos cobardes, siempre habrá alguien dispuesto a responder: uno solo de nosotros basta». La sala quedó en silencio por un momento, antes de que estallaran en aplausos. Diego había plantado una semilla de esperanza en un mundo que había estado al borde de la desesperación. Y mientras la Tierra se preparaba para el siguiente capítulo de la guerra, el capitán Diego Rivas sabía que aún quedaba mucho por luchar.